Bienvenidos a Diálogos de Derecho EC, su nuevo segmento Actualidad Jurídica con Guillermo Zapatier y Luis Alejandro Vázquez. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos una vez más. Este es un formato que, como tú y yo habíamos hablado antes, va a ser un formato abierto. Vamos a tener algunos debates, vamos a tener estudiantes hablando de temas coyunturales, vamos a tener una serie de temas, pero también vamos a manejar las entrevistas clásicas que teníamos antes. Y creo que una de las mejores formas de empezar es con el doctor Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba, que de lo que yo sé ha sido profesor tuyo y de Fátima y que creo que es un profesional muy, muy bueno, del que he oído excelentes referencias. Entonces estoy emocionado por empezar la entrevista el día de hoy. Así es, Guillermo, es un excelente jurista ecuatoriano, autor de varias obras y tengo el gusto de haber sido su alumno. ¿Nos puedes compartir acerca de su hoja de vida? Por supuesto, el doctor Juan Carlos Riofrío Martínez es jurista, escritor ecuatoriano, descendiente de igual manera del lejano primer novelista ecuatoriano Miguel Riofrío, que es un profesor en Derecho Constitucional, Teoría Fundamental de Derecho y Derecho de la Información de la Universidad de los Hemisferios. Su primera formación académica empieza en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y del cual luego obtuvo su título de abogado en el año 2000 y luego como doctor en jurisprudencia en 2003. Luego, 2 años más tarde, sería especialista en Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad Andina Simón Bolívar. Adicionalmente a eso, era ingresado al Estudio Jurídico Coronel y Pérez, donde labora hasta el día de ahora. Pronto comenzó a dar clases de Derecho Constitucional, de Derecho a la Información y de Derecho Informático en la universidad de donde egresó, y en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, hasta que por motivos de trabajo se trasladó a vivir a la ciudad de Quito. En la capital continuó su labor docente en la Universidad de los Hemisferios, donde fue nombrado decano de la Facultad de Derecho en el año 2005. Ejerció este cargo hasta el 2007, hasta que se ha ido a vivir a Roma, para cursar los estudios de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, donde obtuvo la licenciatura en el año 2011. Y luego continuó con su segundo doctorado. Luego de eso ha regresado al Ecuador y se reincorporó a las labores docentes de la misma universidad quiteña. En este lapso de tiempo ha escrito 4 libros de literatura e historia, una decena de libros de derechos como autor o coautor, decenas de artículos jurídicos y numerosos artículos de opinión, de los cuales sé igual que el último libro lo adquiriste tú y que sé que Sí, es un excelente libro de derecho de la información. y está justo en este momento al lado mío. Es un excelente libro de parte de Juan Carlos Ríos Ríos, quien ha hecho un excelente aporte a este tema tan coyuntural, tan necesario de tratar en una sociedad de la información y la comunicación, una sociedad globalizada que actualmente con la tecnología ha cambiado el paradigma. Por esta razón, nos vamos a la sección de las preguntas para conocer más de nuestro invitado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es bien interesante cómo ha evolucionado el tema del derecho de la comunicación en el Ecuador. Desde luego, contra lo que pudiera parecer, no es una cosa absolutamente nueva. Desde el antiguo Código Penal ya habían algunos delitos que regulaban, por ejemplo, el tema de injurias. Y entonces se distinguían las injurias calumniosas de las no calumniosas. Y entre las no calumniosas, las graves y las leves. Esta distinción un poco pasa hoy más o menos desapercibida, sobre todo esta última, y bueno, se ha ido reformando ya bien. Me parece que tenía su razón de ser la antigua tipificación. Hoy, en cambio, algunas han pasado a ser infracciones, contravenciones, infracciones menores. Otras, por ejemplo, se han creado nuevos delitos contra el discurso del odio, el discurso contra la discriminación. Bien, un segundo avance fue la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, hoy orgánica, al principio no lo fue, donde se introdujo, bueno, alguna regulación sobre la publicidad falsa
y la publicidad ilícita. Un concepto un poco borroso donde cabían muchas cosas. Y bueno, esto supuso un avance. El reglamento también aportó algún dato por ahí que podría entenderse por esto. Y desde luego, después se fueron incorporando algunas disposiciones constitucionales. Por ejemplo, en la Constitución del 2008 ya se habla del secreto profesional, de la cláusula de conciencia y algunos principios del derecho de la comunicación. Como vemos, hay un avance progresivo poco a poco en cómo evoluciona el derecho de la información. Finalmente aparece con el régimen del gobierno de Correa la Ley Orgánica de Comunicación, muy cuestionada en un primer momento, sobre todo antes de las reformas, de las últimas reformas que ha sufrido la ley, y nada, porque crea, aparte de incluir una serie interesante de principios, por ejemplo, de la comunicación, con los que yo estoy muy de acuerdo, porque toda comunicación tiene que tener unos principios, pero también se crea una serie de controles, hasta una institución encargada de controlar los medios de comunicación. Un defensor de las audiencias, encargado de defender las audiencias en principio, pero en el fondo es un funcionario público incrustado en medio de la empresa, encargado de vigilar todo, pagado por la empresa y que tiene por oficio denunciar a la empresa, en el fondo, ¿no? Esto es, bueno, un poco complicado, ¿no? La figura, desde luego, existe, su paralelo de forma voluntaria en algunas empresas en el extranjero, grandes empresas de información que ponen dentro a alguien para oírlas al público e intentar gestionar las quejas, pues aquí era un poco diferente. Era impuesto por la ley y con la obligación de denunciar a la empresa, con lo cual no se entiende cómo estaba dentro de una empresa alguien con esa obligación. Bien, en el fondo hay muchas críticas al principio en esta ley, muchos avances también, a decirse, ¿no? Muchas veces uno tiene la tentación de ver las cosas en blanco y negro. Esto es bueno, esto es malo. Y en esta vida suele haber una gama de grises. Yo pienso que la Ley Orgánica de Comunicación tenía sus blancos y sus negros. Desde luego, en el tema de principios se avanzó, el tema de autorregulación se avanzó, en el tema de algunas cosas específicas también, en otras se retrocedió sin duda alguna, ¿no? Como se puede ver en la pérdida de autonomía que tenían, independencia que tenían los medios de comunicación. Sobre los principios de la comunicación, claro, puedo añadir algunas cosas sin ningún problema, ¿no? Porque realmente en ese trabajo he estado, en ese trabajo de investigación en los principios de comunicación, he estado mucho, mucho antes de que apareciera la Ley Orgánica de Comunicación. Ya había escrito varias cosas sobre los principios de comunicación aquí, allá, ahora en Ecuador y en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los principios que gobiernan? Y entonces, claro, pude apreciar que en todos los países hay una suerte de principios que se comparten, como el principio de objetividad, quizás es el más cuestionado de todos, ¿no? Que no apareció en la Ley Orgánica de Comunicación, sino de manera muy indirecta. Había un debate aquí y en todo el mundo, bueno, ¿cómo puede ser objetivo una comunicación? Pues si hasta el mismo teleobjetivo, que parecía lo más objetivo, a veces no es tan objetivo. Un ejemplo, ¿no? He visto algún medio que cuando salen las marchas pro vida, bueno,
enfocan la cámara pues, desde un punto muy, muy lejano y hace parecer una multitud una cosa pequeña. En cambio, cuando hay otro tipo de marchas, donde solo van 10 personas, ponen la cámara casi en el piso y hacen parecer a 10 personas una multitud. Y uno puede decir, bueno, toda imagen, todo comentario, toda información es información de un sujeto, con lo cual no le podemos quitar la carga de subjetividad. Contra eso, ¿qué es lo que nos dice la doctrina internacional? Bueno, la objetividad absoluta es imposible. Solo Dios tiene esa objetividad. Se puede ver desde todos los ángulos al mismo tiempo. La objetividad humana es más limitada, pero debe haber un mínimo esfuerzo para lograr esa objetividad. ¿Qué mínimo esfuerzo? Bueno, el mínimo esfuerzo de al menos intentar de buena fe mostrar las cosas tal cual son, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo una marcha de 100.000 personas y digo que hay 10 personas, bueno, es una clara falta de objetividad, ¿sí? O al revés, si hay 10 personas y veo que hay una marcha de 100.000 personas, pues bueno, hay que decir las cosas tal cual son, ¿no? La objetividad es mostrar, decir, manifestar, expresar las cosas tal cual son. Una objetividad absoluta nunca se puede pedir, pero un mínimo de objetividad suele pedirse en toda la jurisprudencia internacional relacionada con el derecho a la información. En la Ley Orgánica de Comunicación, por el debate que había especialmente en el Ecuador, yo recuerdo haber asistido a varios de estos, no se incluyó la palabra objetividad, pero se incluyeron otras palabras, como hay que contrastar la información, bueno, hay que verificarla y todo esto, ¿no? Y bueno, ahí también hubo debate cuando se incluyeron esos principios, porque decían, bueno, ¿qué pasa con un periodista que acaba de llegar a la escena del delito y no tiene todos los datos, ¿no? Pero no puede contrastarlo. Es difícil pedirle una contrastación y verificación alta de la información si no cumple, bueno, con todo eso. Con el tiempo, no tiene el tiempo necesario para revisarlo. Pues bien, es evidente que esto es así. Sin embargo, hemos de recordar que los principios son principios. Y así estaban redactados en la ley. Y eso era una cosa muy buena. Los principios son principios. ¿Qué quiere decir esto? Que vale la pena entender que hay cosas que pueden cambiar. Que un principio puede aplicarse con más fuerza cuando hay unas circunstancias especiales y con menos fuerza cuando bien no hay esas circunstancias, ¿no? Y en concreto, como principio está perfectamente redactado, porque uno puede decir, bueno, voy a exigir más cuando ha pasado un año y el periodista ha tenido más fuentes para acceder, para contrastar, para confirmar, ha tenido más tiempo. No es lo mismo el periodista que tiene la cámara en mano sobre el hecho que el periodista que viene después de una semana y escribe un artículo ya de reflexión sobre lo que ha sucedido, que el periodista histórico. A los tres hay que aplicar el mismo principio, pero con diferente grado de intensidad. Por eso es principio, por eso no es regla directamente, ¿no? Con lo cual pienso que está muy bien aplicado. Otros principios que han estado, sobre todo ahora después de la última reforma, están el principio pro libertatis, ¿no? A favor de la libertad. Esto me parece que se ha ganado mucho en las últimas reformas, que está un poco taimado antes en la primera redacción de la ley aprobada. Efectivamente, la libertad para informar, ¿no? Bien, me parece que eso se ha ganado bastante. Antes se habían puesto la obligación de, bueno, era un poco falsa, ¿no? De poner unos principios obligatorios dentro de los códigos deontológicos.
y sobre eso se iban a penalizar a los medios de comunicación. Hoy todo ha quedado para la autorregulación, ¿no? Pero uno puede decir que como principios ese artículo 10, hoy derogado, contenía cosas loables, ¿no? Hay que respetar la honra, la reputación de las personas, abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios, respetar la intimidad personal y familiar, y otras cosas más, ¿no? Respeto a los niños, respeto también a las profesiones relacionadas con la profesión. Todo eso me parece que aunque se haya derogado, primero, sigue subsistiendo en otras disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero segundo, son principios razonables, digo, por más que se haya derogado esto, que hay que respetar la dignidad humana, la reputación y la honra, bien, sigue subsistiendo, me parece, en toda comunicación que sea realmente la comunicación, que no sea desinformación, por utilizar un término de José María de Santos, ¿no? Bueno, pues hace falta mantener estos principios aunque se hayan derogado, porque además, como digo, el respeto a la honra y a la reputación sigue estando en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, ¿no? Ya, con delito, ya no es infracción cuasi administrativa, comunicacional, como lo era antes. Digo que había una serie de infracciones de orden más administrativo que penal o civil. Eso todo ha desaparecido en las últimas reformas, o casi todo. Bien, y se ha quedado, también ha desaparecido, como saben, la Superintendencia de Comunicación. Ya no hay un organismo de control sobre los medios. Y bueno, y ha subsistido esto. Es interesante también saber que ahora tenemos, bueno, aunque haya desaparecido la Superintendencia de Comunicación, ha dictado una serie muy grande de fallos, de resoluciones bajo la antigua ley, determinando muchas cosas, determinando cómo se han de entender las disposiciones de la ley y cómo se han de entender los derechos de la comunicación. En aquello que no se haya reformado por esa norma interpretativa, que bueno, si sigue manteniendo en pie la misma disposición, hay que seguir dándole la misma interpretación, probablemente nos sirva esa jurisprudencia en aquello que no se ha reformado, ojo, me estoy refiriendo solo a eso, para tener una guía, un norte o al menos algo con que confrontar de cómo se ha interpretado esa norma en el pasado y posiblemente convenga seguir dándole la misma interpretación. Desde luego hay cosas que se han reformado explícitamente y hay otras que simplemente parece que hoy la ley estructuralmente está más enfocada a la libertad, cosa que antes no lo estaba tanto. Con lo cual, aunque no haya una reforma explícita, hay una reforma implícita y merece, incluso aún estando la misma disposición en pie, una interpretación diferente. Bueno, no sé si con esto he respondido algo a tu pregunta. Quisiera que sí, pero bueno, ya me dirás si quieres que amplíe algo más o no. Bueno, no sé. Sobre cómo está evolucionando el sistema de la comunicación o el derecho de comunicación. Bueno, puedo hablar de las dos cosas también, ¿no? En Internet específicamente. Bueno, esto también es muy interesante. He sido en el pasado profesor de Derecho Informático, con lo cual me gusta mucho tu pregunta. Y podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Una cosa muy interesante que está sucediendo en los últimos años, a raíz de la aparición de Internet específicamente y de la evolución de los medios de comunicación, hemos tenido una época sin igual, que está creando una nueva era en la humanidad, pues se han generado muchas nuevas normas, regulación,
Pero sobre todo se ha creado un nuevo espacio que antes no existía, el ciberespacio, el derecho a la información, ¿no? Digo, juegos como Second Life eran imposibles 50 años atrás. Solo había una vida. Ahora es posible tener 2 vidas, ¿no? Y esto ha generado pues una cantidad enorme de investigación en el derecho de la comunicación. ¿Por qué? Porque comienzan a haber de alguna manera nuevos derechos y también nuevos sujetos con derechos desconocidos o que han sido atropellados un poco, ¿no? El ciudadano, el e-ciudadano, ¿no? El citizen, ¿no? Aquí le dicen netizen, de net, ¿no? E-citizen. Bueno, sea como sea, es interesante eso. ¿Por qué? Porque sucede que según algunas personas, por ejemplo, Karel Vasek, en un discurso famoso, me parece del fines del siglo pasado más o menos, dijo que habían como 3 olas de derechos humanos. Una primera con un corte más individualista, liberal, una segunda más de corte social, después los derechos de los colectivos, ¿no? Ahí están los derechos difusos e intereses difusos también, al medio ambiente y a muchas cosas más. Bien, pues sucede que hoy se habla de una 4ª ola de derechos, de nuevos derechos humanos en algún sentido. Desde luego no de derechos humanos internacionales, porque tratados sobre los derechos de la sociedad de información, pues hay todavía como muy desperdigada todas las disposiciones que protegen estos derechos. Sobre todo lo que hay ahora son documentos, proclamaciones particulares de empresas, declaraciones de algunos académicos, algunas relatorías están programando sacar algunos documentos y ya van apareciendo algunas cosas. Con lo cual, digo, y sobre todo van apareciendo varios fallos en la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos relacionados con este nuevo espacio donde hay tantas personas a las que proteger. Pues bien, siendo así todo esto, vale la pena pues pensar esto, que la creación de este nuevo ambiente ha creado una nueva serie de derechos. ¿Qué derechos? Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el derecho, primero, a existir digitalmente y a tener acceso a Internet, ¿no? Ya muchos países, ¿no? Puerto Rico me parece que fue uno de los primeros que puso, bueno, un mínimo de tiempo, 1 hora al principio, ahora ya hay más. Y algunos dicen, bueno, ahora es un derecho a tener Internet en las ciudades, ¿no? Algunas ciudades de Suiza ya lo ha logrado, tenerlo todo ahí. Bueno, y en otros lugares poco a poco se va consiguiendo cosas muy, muy concretas, ¿no? Sobre el acceso y la existencia en Internet. Es como una segunda vida, ¿no? Si tengo derecho a la vida desde la concepción, según la Constitución, y según muchos otros documentos, pues también tengo el derecho a existir en este nuevo espacio, esa Second Life en el espacio digital. Hay un punto de conexión, pero es como un primer derecho. Después, por supuesto, el mismo derecho a la privacidad, ¿no? Que ya estaba de alguna manera en todas las anteriores olas de derechos humanos. Cada ola es como, no es totalmente nueva, pero es como ahondar en los derechos aprobados antes, por ejemplo, la libertad de prensa, después un poco más con los derechos de los colectivos y otras cosas más, ¿no? También. Algo de eso tenemos en la ley. Pero en esta última época dice, bueno, la privacidad en Internet incluye muchas cosas. Primero,
que si me van a utilizar los datos, yo tengo que saberlo y para qué, yo tengo que dar mi consentimiento expreso, ¿no? En esto ha evolucionado, como saben, mucho la normativa europea y por eso a cada rato en Facebook, en Google, nos van diciendo, hemos actualizado las políticas, porque están adaptando todo a la evolución normativa que ha habido a lo largo del tiempo en los diferentes países del mundo. Con lo cual, esto es una primera cosa que es bueno tener en cuenta. Después, la privacidad, después la identidad, ¿no? Hay toda una serie de problemas en cuanto a la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Bueno, pues de eso tengo una charla colgada en mi canal de YouTube. Si la quieren ver, pues bienvenidos. Pero es muy, muy interesante porque la identidad que se va construyendo y que van uniendo las diferentes compañías como Google, ¿no? Es, tú pusiste un like aquí, tú te quedaste viendo un poquito más de tiempo ese video, tú pusiste un post con una foto donde apareces tú y otra persona con otro nombre, que lo han identificado automáticamente. Bueno, pues toda esa identidad se va recogiendo y la van uniendo, obviamente para ofrecerte publicidad, para saber qué te gusta, para seguirte, para muchas cosas y para vender esa información muchas veces también, ¿no? Bueno, pues hay toda una serie de consideraciones sobre esto, sobre qué derechos hay para que otras personas reconstruyan tu personalidad. Y obviamente, digo, eso ya es una de las primeras cosas que se avanzó en este mundo es todos los nuevos delitos informáticos, el phishing, cracking, grooming y otras malas hierbas, ¿no? Bueno, se han tipificado en la mayoría de países. Me parece que en algunos siguen utilizando los viejos tipos penales porque eran más amplios, no se interpretaban tan restrictivamente, sino bueno, con un poquito de mayor amplitud, lo que ha permitido mantener los antiguos tipos penales y seguir castigando por este tipo de conductas. Bien, sea como sea, también la protección de la identidad, la protección de los datos, ¿no? La seguridad digital, ese es otro nuevo derecho, ¿no? Que implica muchas más cosas, ya no es solo la seguridad física cuando caminamos, a que nos saquen un revólver y nos maten, o que no nos roben, sino la seguridad dentro del ciberespacio, ¿no? Y desde luego, bueno, el derecho a no ser controlados, ¿no? Hay muchas leyes que nos controlan, en especial de Estados Unidos. Desde la caída de las Torres Gemelas se aprobó el Patriot Act, que permitió poner cantidad de snippers de perros a huesos viendo todo lo que circula en Internet. Y si hay algún email que dice bomba terrorista, pues lo van a requisar, lo van a controlar y van a estar encima de eso, ¿no? Bien, esto es el mundo en que vivimos. Y de ahí, bueno, pues muchas otras cosas, ¿no? El derecho a la reparación, al patch, a replicar, eso también estaba, ¿no? En la ley ha cambiado un poco, ¿no? Si han dicho alguna cosa sobre mí, pues yo tengo que decir lo mismo. Bueno, con lo cual digo, en una charla corta, no sé si he podido aportar alguna luz aquí para explicar cómo está evolucionando este derecho en Internet. Bueno, si existe una regulación correcta de contenidos, bueno, desde luego, sí, algunas sí que hay, ¿no? Todo es perfectible, todo es perfectible. Desde luego, me parece que en temas de comunicación especialmente, es bueno tratar de buscar pues la libertad, el principio pro libertad, especialmente en el campo de la comunicación. El régimen anterior
pues ponía muchas trabas, daba mucho poder al Ejecutivo también, desde muchos puntos de vista. También tenía un control grande sobre el Consejo, el Cordicón famoso, que regulaba los contenidos, hoy tiene algún poder, y sobre la Supercom también, ¿no? Habría que explicar quiénes nominaban a cada uno de ellos, y uno se dará cuenta que había un control potente del Ejecutivo, y también tenían control para muchas cosas más. Bien, desde luego se dio un gran espacio a la producción de comerciales nacionales, ¿no? Y esto, bien, me parece que puede tener sus bemoles, porque la producción de contenidos, de cualquier contenido, debe imperar la libertad de expresión. No se puede decir, mira, tú no puedes hablar. Eso es censurar, ¿no? Y eso está prohibido por todos los pactos de derechos humanos. En el Ecuador, sin embargo, se introdujo que, bueno, la mitad de la música que se publicaba, bueno, primero debería ser de ecuatoriano, ¿no? Y uno dice, bien, y de ahí las propagandas, todas tenían que ser del Ecuador, del extranjero, en alguna norma de un espacio, un reglamento. Bueno, un 20% se podría incluir, porque claro, de otras imágenes sacadas afuera. Y esto en el fondo es una prohibición a la libertad de expresión. Es como decirle a los extranjeros, tú puedes aquí opinar y decir cosas, pero en este campo específico de la comunicación no tienes ningún derecho, o tienes derechos muy limitados. Eso es realmente un recorte, desde mi punto de vista, injustificado al derecho de la comunicación, a comunicar las cosas de los extranjeros, ¿no? Ese ha sido uno de los temas que se intentó cambiar. El veto presidencial explícitamente dice en estas cosas. El Ecuador ha firmado una serie de pactos internacionales y tiene unas responsabilidades y no puede mantener estas normas. Sin embargo, el Parlamento, la Asamblea Nacional, pues ha decidido mantenerla y se ratificó en muy pocos artículos, 4 artículos se ratificó después del veto. El resto se allanó al veto, ¿no? Con lo cual un poco seguimos manteniendo un esquema semejante a este, ¿no? Que no me parece muy acorde con los derechos humanos, valga decirlo, ¿no? Bien, desde luego existía desde antes, porque estábamos dentro del Pacto de San José de Costa Rica, y se sigue manteniendo esto de la responsabilidad ulterior. Es decir, no hay censura previa, sí hay responsabilidad ulterior. Y eso me parece que es bueno, saludable y bueno, eso ayuda a dar un poco de libertad que se pueda castigar después por otras cosas, ¿no? Un ejemplo de eso, yo creo que muchos entenderán, pero me parece que un ejemplo muy actual es lo de Trump. Digo, Trump le han cortado las redes, ¿no? Y eso es censura directamente. Me parece que no tenía mucho fundamento en decir varias cosas, pero el régimen internacional es, mira, déjalo que habla y después lo perseguimos por la responsabilidad de forma ulterior que hubiera podido tener. Y ese es el régimen internacional. Y bueno, cortar el discurso de cualquier persona, Trump o quien sea, ¿no? Solo por lo que sea, bueno, al menos no cumple con los estándares internacionales, menos si quien lo hace no es una autoridad pública, sino es un particular, en fin, solo por poner un poco un ejemplo más actual.
¿A qué conclusiones llega en su obra Comentarios de la ley, a la ley de comunicación? Bueno, pues a muchos, digo, quizás les puedo mostrar un poco la obra, que la tengo justo en la pantalla, porque en la obra lo que hago es, primero, vale la pena mostrar al menos algún artículo que lo tienes ahora en tu pantalla, ¿no? Uno, mostrar los artículos que se han derogado, cuál era el texto anterior, cosa que es muy interesante para efectos de interpretación, porque si el artículo sigue siendo igual, merece la misma interpretación, lo que hemos dicho. En cambio, si ha cambiado, hay que cambiar también la interpretación y ver en qué frases, en qué palabras ha cambiado, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en el artículo número 1, comencemos por el principio, ¿no? Dice, la ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular el ámbito de la comunicación, decía esto. Hoy pone todos los acentos en proteger, promover, garantizar que pues, los derechos de la comunicación según los instrumentos internacionales de derechos humanos. Con lo cual, si todas las leyes valía la pena leerlas a la luz de los estándares internacionales, hoy es normativo. Hoy es normativo. No solo, bueno, ahí podríamos decir muchas cosas, ¿no? Y fíjense que añade un inciso segundo. Digo, hay que leerlo pro libertate todo esto, ¿no? Porque dice, además, el objeto comprenderá la protección de la libertad de expresión, buscar y recibir, bueno, todos estos derechos que ya existían, pero nos está diciendo, por favor, lean esta ley con este nuevo enfoque. Es muy importante esto, porque la reforma fue muy profunda. Un 75% de los artículos se reformaron. Esto quiere decir que si un 75% de los artículos se reformaron, estos primeros artículos que dan la luz de cómo debe interpretarse, pues nos dan mucha luz de, de qué lectura debe tener cada uno. Después hace un comentario, también como ven, pongo algunas concordancias, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy famosa, que incluye las 3 facultades del derecho de la información, ahí que también están en el incisos 2 del artículo 1. Este es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Después, bueno, pongo en cada artículo pues un comentario más o menos largo, con lo cual es interesante. También pongo el reglamento todavía vigente, aunque algunas veces no se adecua muy bien a la ley, porque algunos puntos han cambiado la ley y el reglamento no ha cambiado. Bueno, pues, pero igual lo dejo ahí para que la gente pueda leerlo, ¿no? Y bien, pongo los comentarios actualizados hasta la última reforma, ¿no? Ahí. Y lo que ha sido derogado, tachado, para que se pueda leer, como digo. Y la nueva redacción, ahí pueden ver. Con lo cual, digo, esta pregunta muy abierta que me haces, la respondo con el libro, ¿no? Entregando el libro para que lean, bueno, cada artículo y cada comentario a la ley, porque sería muy largo contestarlo de otra manera. Bueno, ya, perdona, pero por el tiempo no puedo contestar un poco más como me gustaría. Bueno, nada, nuevamente agradecerte por la invitación y sin más, pues quedo abierto a cualquier sugerencia, recomendación, email, comentario, lo que quieras. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas por habernos visto en este segmento Actualidad Jurídica y sobre todo a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Riofrío, un excelente profesional de amplia trayectoria. Sin duda nos ha dejado con un conocimiento bastante profundo sobre el tema. Estaremos invitándole en una próxima oportunidad. ¿Qué te pareció, Guillermo? Realmente muy interesante, doctor. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Creo que el derecho a la información es un tema que no se toca mucho y desde su perspectiva constitucional es muy importante, sobre todo para nosotros en este cambio de paradigma de la digitalización.
a nivel global. Creo que es más relevante ahora que nunca sobre estos temas a tratar. Entonces esperamos poder desarrollar en diferentes segmentos, en diferentes, una vez más con usted, y muchas gracias una vez más a todos los que nos han visto. Y Luis, como siempre, un gusto presentar contigo estas secciones. Un gusto, Guillermo. Ha sido algo extraordinario tener a nuestro invitado el primer programa del año. Empezamos de enero con broche de oro y esperamos que los siguientes programas sean exitosos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Somos Diálogos de Derecho SC, la primera radio jurídica online del Ecuador.